Hola otra vez, hemos terminado ya el Levítico, el tercer libro, el más corto de los tres hasta el momento. Y qué decir, ha sido, para mi gusto, más ameno que el Éxodo, con tanto templo y tanto santuario y sus medidas. Sin embargo, lo de la sangre también se ha hecho un poco pesado, tanto sacrificio y tantas sangre y vísceras y a mí no es que me importe demasiado, ¿no? No me gusta la sangre también, pero verlo escrito y leerlo no me afecta. A mi mujer sí, casi no ha visto nada de este libro. Eso sí, hubo un capítulo en el que no podía parar de reír, me intenté grabarlo 9 o 10 veces porque es que era tanta sangre y tantas formas de matar y que ya me resultaba hasta cómico, ¿no? También lo de la calvicie estuvo bastante bien. Son esas risas que te las intentas aguantar y cada vez te hace más gracia y pues así fue. Solo me costó 2 tomas o 3 eso de la calvicie, pero la verdad es que fue divertido. Ya sabéis que soy puro, ¿eh? No es lepra ni nada, es simplemente calvicie. También otra de las cosas que se me viene a la cabeza, nunca mejor dicho, es por qué todas estas reglas, ¿no? Yo como católico, o sea, leo esto y digo, ¿tengo que hacer todo eso? Porque eso yo creo, eso es ya incultura total. Muchas de estas cosas las hacen los judíos todavía. Porque las fiestas de las que hablan aquí las hacen hoy en día. Si sacrifican o no, no lo sé. Me propongo investigarlo. Y no sé, estoy esperando, podría hablarlo con cualquier sacerdote, ¿no? O buscarlo. Estoy esperando también en qué momento cambia todo esto para los católicos. Bueno, no solo con el Nuevo Testamento, a lo mejor antes también cambia Dios de normas o algo así, no lo sé. Entonces habrá que verlo. Pero claro, son tantas cosas y es ley perpetua, entonces si es una ley perpetua, ha cambiado esa perpetuidad, pues ya veremos. Perdonad el corte, pero el móvil se me ha venido encima, así que bueno, resumiendo. Pasamos a leer, como es costumbre, el resumen del libro que hemos leído, en esta ocasión, el Levítico. Y un dato más antes de empezar, en YouTube hemos alcanzado ya los 100 suscriptores, que está muy bien, muy bien. Y nada, a ver si llegamos a los 200 dentro de poco. A ver si los shorts también se extienden un poco con el algoritmo de YouTube, que es lo que más suscriptores da. O si podéis, pues compartir y darle a me gusta y todo eso, que siempre es lo que más ayuda, ¿no? Si el algoritmo detecta que un vídeo ha generado reacciones en la audiencia y se comparte y se da me gusta y se comenta y todo eso, pues ayuda mucho a crecer el canal. Pero bueno, que esto es secundario, vamos, que tengamos 100 suscriptores o 20 como en Instagram, vamos a seguir haciendo esto hasta el final. Hasta que ya la calvicie avance por completo dentro de pocos años. A ver cómo acabamos esto. Yo con menos pelo seguro. Nada, Levítico. Introducción del Levítico o resumen. El libro y su formación literaria. El tercer libro del Pentateuco comienza con la palabra Wayikra, y llamó, que es como lo denominan los judíos. Buscando un nombre que reflejara su contenido, los griegos lo llamaron Levítico, pues, aunque en todo el libro no se menciona a los levitas más que una sola vez y de casualidad, buena parte del escrito trata del culto y de cuánto se relaciona con él. Y es sabido que el culto era incumbencia de los sacerdotes, los cuales se consideraban a sí mismos y eran considerados como descendientes de Leví. Además, uno de los temas más recurrentes es el de la santidad de los sacerdotes. En Levítico del 1 al 5 describen el ritual de los sacrificios.
Levítico de 6 a 7 añaden normas complementarias. Los rituales de los sacrificios clásicos, el holocausto y el sacrificio de comunión, son más antiguos que los de expiación y reparación. De época más reciente aún son las concesiones de sacrificios menos costosos a los pobres y la preocupación por el sustento de los sacerdotes. Con el paso del tiempo, los ritos se fueron complicando cada vez más. Entre los elementos incorporados en el Levítico, el más importante es la llamada Ley de Santidad. Esta recoge una forma primitiva, vigente en los círculos sacerdotales del Templo de Jerusalén en la época inmediatamente anterior al destierro y que sirvió de base a la predicación del profeta Ezequiel. Se llama Ley de Santidad porque su lema es: seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. División. El libro del Levítico arranca donde termina el del Éxodo, continuando la narración sobre lo sucedido en el Sinaí con normas acerca de la investidura de los sacerdotes y sacrificios, y como presupuesto de esto se establece en Levítico del 1 al 7 el ritual de los sacrificios tal como venían celebrándose en el Templo de Jerusalén desde los tiempos de antes del destierro. Los sacerdotes tenían que purificarse y mantenerse en estado de pureza. De ahí las leyes de pureza. El libro prosigue con el relato de la celebración del gran día de la expiación. Ahora bien, los sacerdotes de Jerusalén poseían un tesoro legislativo, la susodicha Ley de Santidad, que abarcaba todos los aspectos de la vida del israelita. Era un código comparable a cualquiera de los otros cuerpos legislativos recogidos en el Pentateuco y merecedor, no menos que ellos, de la categoría de Ley de la Alianza, promulgada por el Señor en el Sinaí de la mano de Moisés. Una mano tardía añadió Levítico 27, un apéndice que recogía los aranceles y tasas en el cumplimiento de los votos en metálico. De lo dicho resulta la siguiente estructura general. Ritual de los sacrificios, del 1 al 7. Investidura de los sacerdotes y comienzo del culto, del 8 al 10. Leyes de pureza ritual, del 11 al 15. El gran día de la expiación, 16. La ley de santidad, del 17 al 26. Apéndice, tarifas y tasaciones para el cumplimiento de los votos, 27. Contenidos. Los sacrificios. Todo sacrificio se realiza en honor del Señor. Es un reconocimiento de los derechos de Dios, que lo tiene en particular sobre la sangre de todo animal, porque la vida está en la sangre, de modo que solo Dios, dueño de la vida, puede disponer de la sangre. Entre los sacrificios cabe mencionar los siguientes: el holocausto, palabra griega que significa quemado por completo. En hebreo se le llama olá, un término relacionado tal vez con una raíz que significa subir, en llamarada y humo hasta Dios. El sacrificio de comunión, que se llama en hebreo selamim o zebach selamim. Zebach significa cualquier sacrificio cruento y recuerda los tiempos en que toda matanza era sacrificial y daba lugar a un banquete sagrado. Selamim significa el banquete sacrificial que sella una alianza, el banquete de comunión entre sus miembros, en el que se supone que el primer comensal es el Dios de la alianza. Se distinguen tres tipos de sacrificio de comunión: de alabanza o acción de gracias, votivos y espontáneos. El sacrificio expiatorio, hatat, también llamado sacrificio por el pecado. El sacrificio de reparación, hasham, es similar al anterior, hasta el punto de que resulta difícil diferenciarlos. La razón de todos estos sacrificios expiatorios o de reparación está en que no se puede obtener el favor de Dios sin expiar antes los pecados y sin limpiarse de las impurezas que se contraen cometiéndolos. Los sacrificios significaban y provocaban sentimientos de estima a Dios, reconocimiento de su soberanía, alegría de su presencia, sentido de la alianza y la comunión con Dios y con los hermanos, especialmente con los más necesitados, agradecimiento, anhelo de recobrar la amistad de Dios perdida por el pecado o la pureza ritual para poder acercarse a Dios en el santuario. El sacerdocio. Los sacrificios, como son para el Señor, deben ser ofrecidos por un sacerdote especialmente consagrado y apartado de toda impureza. El sumo sacerdote es purificado escrupulosamente, revestido de vestiduras sagradas, ungido, como antaño los reyes, apartado de todo lo profano. Sus pecados e impurezas son expiados hasta la saciedad.
El sacerdote es un consagrado a Dios y debe ser santo, evitando cuanto sea contrario o impuro a la naturaleza y voluntad de Dios. La pureza ritual. Los sacerdotes tenían que resolver los casos de pureza e impureza e instruir sobre ellos a los israelitas. Que un hombre fuera impuro significaba que no estaba en condiciones de participar en el culto. La morada del Dios santo, del Dios puro, hermoso, fuente de salud y de vida, intolerante con todo lo sucio, nocivo y muerto, está en medio de Israel. Los israelitas contaminados de impureza contaminarían, al acercarse para el culto, esa morada. Para que eso no sucediera, la santidad de Dios los destruiría. La ley de santidad. En esta parte del Levítico se pueden distinguir dos redactores con teologías ligeramente diferentes. Uno de ellos supone ya realizada la entrada en Canaán. El Señor, Dios celoso de su gloria, exige el cumplimiento de sus preceptos. Cada uno será tratado según su conducta. Por eso se insiste en los castigos, que afectan al individuo, dejando a salvo a la comunidad. Todo eso se recuerda repitiendo: «Yo soy el Señor». El otro redactor sitúa la ley en el desierto, entre la salida de Egipto y la entrada en Canaán. El Señor recuerda la historia de salvación como manifestación de su gracia hacia Israel y apoya la obligación de cumplir sus preceptos más como una forma de agradecimiento que por el poder que tiene para hacerse respetar. Se dirige a todo el pueblo. La ley abarcaba todos los aspectos de la vida del israelita. El libro del Levítico es citado en el Nuevo Testamento en relación con dos grandes motivos. Al exponer el mandamiento principal, Jesús remite a Levítico 19:18, amor al prójimo como a sí mismo, para completar la referencia a Deuteronomio 6:4, amar a Dios sobre todo. Por su parte, la carta a los Hebreos evoca el tema de los sacrificios del Antiguo Testamento para resaltar la figura de Jesucristo, sumo sacerdote, que se ofrece a sí mismo y establece la nueva alianza en su sangre.